Yo quiero empezar la palabra con Isaías 8:17. Isaías 8:17. Y dice la palabra de Dios: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Aquí estaba diciendo Isaías: el Señor ha escondido su rostro de su pueblo. Pero yo lo que voy a hacer es esperar en él, porque en él tengo puesta mi esperanza, decía. Qué bendito. Y algo que quiero que sepas es que Dios es real, a pesar de cómo tú te sientas, a pesar de lo que estés pasando. Dios es real. Claro, cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, ¿verdad? Cuando es fácil adorar a Dios, cuando todo va bien. Es decir, cuando Dios nos provee alimento, cuando Dios nos provee familia, cuando tenemos salud, ¿verdad? Y cuando no hay problemas serios, pues es fácil. Es fácil que nosotros podamos levantar nuestras manos y poder buscar y adorar a Dios. Pero las circunstancias no siempre van a ser tan agradables. Olvídate si estás esperando que todo va a ser así en color de rosa, ni mucho menos. Porque ¿cómo te sientes cuando los problemas se acentúan en tu vida? O cuando te ves sumergido en situaciones que no esperabas. ¿Cuál es tu actuar? ¿Cuál es tu forma de ver las cosas? Yo quiero decirte que este año ha sido duro. Este año ha sido duro y estos últimos meses están siendo duros para el ministerio, para la obra de Remar. Porque miren, el sacar adelante a tantos niños, jóvenes, adultos, ancianos, es una batalla cada día. Es una batalla muy fuerte en la cual estamos luchando. Además que también tienes a tu familia que hay que cuidar, ¿verdad? Y hay que atender y hay que estar pendiente también de sus vidas. No se para. En el ministerio no se para. Siempre hay una situación. Siempre hay algo que resolver. Siempre hay algún problema. A cualquier hora. Porque no es como una empresa que tú estás 8 horas y terminas y te vas a tu casa. No, aquí a cualquier hora y en cualquier momento se puede aparecer un montón de cosas. Desde que, sobre todo, las cosas han cambiado mucho y mundialmente, ¿verdad? Porque desde el COVID, que sucedió en el 2019, al principio del 20, la situación económica que vive el mundo es muy complicada. Yo lo sé por mi familia en España, hablo con ellos casi todos los días y la situación está difícil, muy complicado. Y en el país, en Guatemala, miren, nosotros hemos tenido situaciones difíciles porque empresas que cerraron durante la pandemia. Ayer estuvimos hablando con un hombre que estaba mi hijo conmigo y que tenía una empresa ahí en el Tikal Futura, pero durante 7 meses que duró el COVID, bueno, se cerraron los comercios, quebró. Era uno de los padrinos que teníamos, era una empresa que ayudaba y muchos se han retirado. Padrinos que teníamos también se han ido. Unos no viven aquí y otros porque las cosas no han ido como debiera, por la situación que está viviendo el país. Entonces, así una tras otra, ¿verdad? Desde el COVID, este año, las cosas se han puesto complicadas, se han puesto muy difíciles. Pero yo me quedo alucinado con Dios. Yo me quedo alucinado con el Señor. Y mira, el otro día estaba leyendo el libro de Filipenses y ves cómo Pablo, ¿verdad?, exhorta a este pueblo, le dice a este pueblo que a pesar de todo lo que estaban pasando, imagínate tú la carta que le escribe a los filipenses que estaban sufriendo persecuciones, unas pruebas tremendas, y Pablo le dice a Filipenses: miren, a pesar de todas estas situaciones, debemos de regocijarnos. Le decía, con todo lo que estaban pasando, Pablo les exhorta a que se regocijen. Regocíjese siempre, eso no lo pierdan de vista. Y estar gozoso.
Y lo demostraba, Pablo lo demostraba con sus hechos y haciéndonos saber que a pesar de las situaciones que ellos estaban viviendo en esa época, en esas situaciones, él le hacía saber que el Señor siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Él le hacía saber que el Señor tenía el control de todas las cosas. Cuando estamos en situaciones duras, cuando estamos en situaciones difíciles, somos probados. Somos probados con pruebas. Somos probados, a veces tenemos que estar en el desierto, algunas veces. ¿Cómo adoramos a Dios entonces cuando vienen esas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Cómo adoramos a Dios cuando nos encontramos con problemas inesperados? ¿Qué hacemos cuando Dios parece que está a millones de kilómetros de distancia? ¿Qué hacemos cuando aparecen problemas por todos lados? Y parece que encima la solución es difícil de encontrar, o que las cosas se acumulan. ¿Qué actitud tenemos delante de Dios cuando no tenemos el control de todas esas situaciones? ¿Cuál es nuestra actitud? Pues yo he experimentado que el grado más profundo de alabar a Dios, a pesar del dolor y de las circunstancias difíciles, es en esos momentos. Porque agradecer a Dios durante una prueba es lo que más le llena a uno. Fíjate tú. Digo, estamos pasando unas situaciones difíciles, pero ahí es donde uno más se debe de derramar delante de Dios, donde uno debe más adorar a Dios en esos momentos de prueba. Y confiar en Él, en ese momento de tentación, en esos momentos difíciles, no perder nunca la confianza ni perder nunca la fe sobre todas las cosas. Y aceptar el sufrimiento, aceptar muchas cosas que vienen y amar al Señor, aunque Él parezca que está distante, aunque parezca que está lejos. Yo sé que la prueba de la amistad precisamente es la separación y el silencio cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios es así también muchas veces, porque no siempre nos sentimos cercanos a Él, no siempre sentimos su presencia en nuestra vida. Y en cualquier relación hay momentos de intimidad, pero también hay momentos de distanciamiento. Hay momentos que las cosas se van y eso pasa, y en la relación con Dios no importa lo íntimo que sea, sino que el péndulo también se moverá de un lado a otro, como podemos experimentar. Entonces ahí es donde la adoración se pone difícil. Ahí es donde se pone el buscar la presencia de Dios, se pone difícil y muchos lo hacen. Pero yo he visto que para madurar mi amistad con Dios, Dios me pone a prueba. A veces Dios cuando me quiere usar bastante me pone a prueba también. Cuando predico me pone a prueba. Cuando estoy bajo la responsabilidad que llevo en este ministerio, Dios me pone a prueba. Dios me pone a prueba en momentos muy duros. Y es verdad. Hay quien dice, estuve leyéndolo el otro día, que a veces la oscuridad de la noche, así la describen, esa separación o ese distanciamiento cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios por las situaciones que vivimos. Hay momentos en que sentiremos que parece que Dios te abandonó o que te olvidó. Y parece que Dios está a miles de kilómetros. Y cuando vienen esos días de sequía son verdaderamente duros, son verdaderamente difíciles. Porque empezamos a dudar, nuestra fe decae. Empezamos a sentir cosas que no debiéramos. Algunos lo definen como la oscura noche del alma.
Otros lo dicen el ministerio de la ausencia y también el ministerio de la noche o el invierno del corazón. Esos momentos. Así lo definen algunos escritores. Ese distanciamiento. Y miren, yo creo que aparte de Jesús, yo creo que David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. David tuvo una amistad íntima con Dios, una amistad preciosa. Y el Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a su corazón. Imagínate el título, o cómo le llamaba a David, o cómo escogió a David, porque Dios vio que el corazón de David era conforme al suyo. Así lo define también la Biblia. Sin embargo, David con mucha frecuencia se quejaba. David se quejaba de la aparente ausencia de Dios en su vida. Y mire, lo vamos a leer. Salmo 110, versículo 1. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Así clamaba David. Mira, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 43:2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? David se quejaba de la ausencia. ¿Por qué me has rechazado? Se quejaba de esa aparente ausencia de Dios en su vida. Por supuesto que Dios nunca había dejado a David, ni nunca te dejará a ti, ni nunca nos dejará a nosotros. Eso lo tenemos que dar por seguro. Porque Él ha prometido varias veces que nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete que siempre sentirás su presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un desaparecido nación, le llamaría yo. A veces no lo sientes por ningún lado. Yo no sé si te ha pasado como te lo voy a describir de esta manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, oras por la mañana. Incluso a veces hablo con un pastor, como Estornufio, con algunos hermanos. Oramos juntos por las situaciones que pasamos. Y a veces empiezas a recordar, bueno, ¿dónde he ofendido? Serán mis actitudes, serán mis hechos. Le pides perdón a todo el mundo, a tu esposa, a tus hijos, a todos los que encuentres. Ayunas, pero no pasa nada. Y comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta experiencia o esta penumbra, esta oscuridad espiritual. ¿Cuántos días? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Y sientes en tus oraciones, parece que rebotan con el techo, que no pasan de ahí. Y al borde de esa desesperación grita, ¿pero qué me pasa? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que nada está mal. A no ser, claramente, que tu vida esté en pecado, que tengas una doble vida. A no ser que tú andes malamente, eso es otra cosa. Claro, ¿cómo quieres sentir a Dios si lo ofendes? ¿Cómo quieres sentir a Dios si continuamente estás haciendo cosas que no agradan a Dios? Pero para los que no, pues es una parte normal de la prueba. Es una parte normal de la maduración que Dios quiere de nuestra vida, de nuestra amistad con Dios. Claro, vienen situaciones a tu vida que no te explicas por qué Dios la permite. Pero lo que sí te puedo decir, que no olvides nunca que Dios está pendiente. ¿Cuántos dicen amén?
Dios está pendiente. Y yo pienso que todos los hijos de Dios atravesamos situaciones complicadas por lo general varias veces en nuestro caminar por la vida. Y a veces es doloroso, es desconcertante lo que te toca vivir, lo que te ocurre. Son momentos duros, pero yo pienso que son vitales para el desarrollo de nuestra fe. Y así lo estoy viendo. Job no perdía la esperanza cuando él no sentía la presencia de Dios. Era un hombre justo y recto delante de Dios, pero a veces no sentía la presencia de Dios, pero él no se desesperaba. ¿Por qué? Porque tenía esa certeza. Job sabía que tenía esa convicción en su vida. Él dijo que siempre estaba convencido de su inocencia, a pesar de todo lo que estaba viviendo. Él sabía que él era inocente. Vamos a leerlo. Job 23, del 8 al 10. Dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Está buscando a Dios y no lo encuentra. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero mira lo que dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él sabía que no estaba mal con Dios. Él sabía que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Y lo que estaba viviendo era porque Dios lo permitía. Porque Job era un hombre justo y recto delante de los ojos de Dios. Y decía Job: yo no lo veo por ningún lado, pero Dios me está probando y yo voy a salir como el oro. Y no lo sentía por ningún lado. Y cuando Dios parece distante, tú puedes sentir que a lo mejor Dios está enojado contigo o te está disciplinando por algún pecado, que es correcto. Es cierto, claro que sí, porque el pecado no puede bendecir. El pecado no te puede desvincular de muchas cosas. El que anda en pecado está claro que no vas a sentir a Dios, y Dios quitará la mano de ti porque estarás haciendo cosas que no debes. Eso tenlo por seguro. Porque, hombre, cuando estás pecando, estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Y apagamos nuestra comunión por nuestra desobediencia. La amistad con el mundo, con las cosas que hacemos, muchas actitudes. Pero muchas veces ese sentimiento de abandono, muchas veces ese sentimiento de distanciamiento de Dios, no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe que todos debemos enfrentar y que yo creo que es incluso necesario. Ahora, ¿seguirás amando y confiando a Dios, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, aunque no tengas una prueba evidente y visible de la obra de Dios en tu vida? ¿Seguirás? Hay gente que le digo: ¿cómo quieres salir de tu situación si ni siquiera buscas a Dios? Estás pasándolo mal. Ahí es donde te debes de derramar delante de Dios. Ahí es donde debes de adorarlo con más intensidad. Dios está probando tu corazón. Está probando si de verdad tú estás en Él. Pero haces todo lo contrario. En la actualidad, yo creo que el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más de Dios. Y buscan un sentimiento. Y si lo encuentran, concluye que lo han adorado. Miren, vayan a un concierto de Alejandro Sanz. Se te pone los vellos de punta, tiene unas emociones tremendas y ve a la gente llorando. Pero esos son los sentimientos. Esos son emociones.
Hay gente que son artistas, incluso pastores, y mucha gente que pueden sacar lágrimas de la gente y de no sé qué, porque le tocan sus emociones, le tocan sus sentimientos. Y qué equivocación, de verdad, porque en realidad Dios suele retirar todos nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos, sobre todo cuando estemos adorando y buscando al Señor. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento. Incluso no se trata incluso de uno de intimidad con Cristo, no, esa no es la adoración. Mira, cuando yo recuerdo, y cuando ustedes también lo recordamos, cuando éramos cristianos en pañales, Dios contestaba a nuestras oraciones, incluso oraciones inmaduras y de cómo éramos y egocéntricas, pero eso para que confirmara su existencia en nuestras vidas. Estábamos naciendo, estábamos empezando de nuevo, pero a medida que nosotros crecemos en la fe, a medida que nosotros vamos madurando, nos aparta gradualmente de esas dependencias. Él no quiere que dependamos de nuestros sentimientos. Y la omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia, y eso se lo escuché yo al pastor con el que estoy con él, dice que son dos cosas distintas. Porque dice, una es un hecho y la otra es un sentimiento. Dios siempre está presente. Cuando algunos dicen la presencia de Dios siempre está presente. Dios siempre está presente, aunque no estemos conscientes de Él, aunque no lo sintamos. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meros sentimientos. Es mucho más profundo. Sí, Dios quiere que confíes en Él, aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas, pero nunca pierdas tu confianza. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Sí, aquí hemos tenido mucha gente alabando al Señor, aquí se pasean de arriba para abajo, pegan bote, tiemblan y no sé qué, no sé cuánto, y después salen de aquí. Esa persona era la que estaba adorando a Dios. Esa persona era la que estaba saltando. Eso no ha pasado. Aquí tenemos personas que lloraban, gritaban. Yo a veces le decía a Chaini, ponte al lado de esa persona y cálmala. Pero después llegaba y hacía cada estrago con la gente. Tenía tanta maldad en su corazón. Le decía a uno, puros sentimientos. A Dios lo que le agrada es la fe, no los sentimientos. Porque los sentimientos siempre nos llevan a tomar malas decisiones, siempre. A mí los sentimientos me han hecho pasar muy malos ratos aquí en la obra. Muy malos ratos. Entonces las situaciones que más precisamente apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. Mira todo lo que sufrió, lo que padeció Job precisamente. Porque en un solo día lo perdió todo, no es que se dijera, en un solo día lo perdió todo, su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones, en un solo día. Eso fue lo más desalentador que pudo vivir algún ser humano. A eso no hay nada que se le pueda comparar lo que le pasó a Job. Y encima, si lees la historia de Job, por 36 capítulos, Dios guardó silencio. Por 36 capítulos Dios no dijo nada. Ya te puedes imaginar. Digo yo, ¿cómo podemos alabar a Dios en esa situación? ¿Cómo podemos buscar o adorar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida? Y encima, Dios calla. Wow. ¿Cómo mantener ese vínculo en medio de tanta crisis si no hay comunicación?
¿Cómo mantener la vista en Jesús? ¿Cómo mantener nuestra vista en el Señor cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Job 1 del 20 al 21. Mira lo que hizo Job en medio de esa situación. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo. Job sabía que vino al mundo sin nada y que se iba y sin nada. Que él todo lo que tenía se lo debía a Dios. Que él estaba agradecido por haber conocido a Dios en su vida. Pero que un día se iría sin nada, pero se iría con Dios. Por eso dice Job: sea el nombre de Dios alabado, bendecito, bendito. Yo no sé si tú haces lo que yo hago, pero yo le cuento a Dios exactamente cómo me siento. Yo no hago oraciones así religiosas o repetitivas. No, yo le abro mi corazón a Dios y le digo cómo me siento. Le digo si estoy enojado, le digo si estoy enfadado, le digo si estoy pasándolo. Yo le abro mi corazón y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Decirle cómo te sientes. Cuéntale cómo te sientes. No hay nada tan hermoso como derramar tu corazón. ¿Tú sabes lo importante que es descargar todas tus emociones y sentimientos? Job lo hizo. Mira lo que dijo en Job 7:11. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. No me voy a callar, decía Job. No guardaré silencio. Estoy enojado, estoy amargado. Tengo que hablar. Así se ponía Job. Cuando Dios parecía distante, añoraba. Y en Job 29:4, fíjate lo que le dice él añoraba. Estaba pasando lo peor de su vida. Dice: cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Se acordaba. Ay, qué días aquellos. Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y tenía mi familia, tenía mi esposa. Dios bendecía mi casa grandemente. ¡Wow! ¡Qué días, qué recuerdos! Como Dios me mostraba su íntima amistad. Añoraba ese tiempo por lo que estaba pasando. Y yo te digo con experiencia propia que Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor. Él se puede encargar de la confusión o las preguntas que tengas. Tú sabes que una desesperación ante Dios incluso puede ser una afirmación de fe, de decirle a Dios lo desesperado o cómo te sientes, porque tú estás creyendo que Dios te está escuchando, porque tú estás afirmando que entre tú y Dios hay una amistad que Él puede resolver. Es posible, mira, y te lo digo porque muchos están equivocados, es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. Puede estar pasándolo mal, pero nunca perder la confianza. Porque David lo describió, dice: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios, decía David. ¿Te imaginas? Puede parecer una contradicción. Oye, confío en Dios, pero estoy destrozado.
pero confío en ti, mi papá. Y la franqueza de David, esa sinceridad que tenía David, revela una profunda fe. Era tan sincero con Dios. En primer lugar, creía en Dios. Después David creía que Dios, y él afirmaba que Dios escuchaba sus oraciones. Y tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y que le seguiría amando a pesar de esos momentos. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en esos momentos? Concentrarnos en Dios y en su naturaleza inmutable, porque esa nunca cambia. A pesar de las circunstancias, de los problemas, de lo que estés viviendo, de esos tiempos de dolor y de los sentimientos y emociones, tú dependes del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Yo sé que Él es bueno. ¿Cuánto crees que Dios es bueno? ¿Cuánto crees que Dios te ama? ¿Cuánto crees que Dios está contigo? Yo sé todo eso. Eso te hace sacar una sonrisa cada día. Ay, Señor, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu paciencia, si no fuera por tu misericordia. Qué bueno eres conmigo, Señor. ¿Sabe lo que me pasa? Que Él se interesa en mí. ¿Tú sabes lo que me pasa cuando estoy así? Que yo sé que Él tiene un plan para mi vida. Eso es así. Alguien dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Y ahora vienen esos tiempos oscuros, ¿vas a dudar? Cuando la vida de Job se desmoronó, imagínate todo lo que estaba padeciendo. Y Dios encima durante 36 capítulos mantuvo silencio, se calló, no le dijo nada a Job. Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. ¿Qué te parece? Ya nos gustaría ver a algunos de ustedes, incluido yo, que pasando por esas situaciones escuches el silencio solamente y no escuches a Dios durante mucho tiempo. Muchos dejarían de asistir a la iglesia, muchos dejarían de orar, muchos de alabar y de buscar a Dios. Pero sin embargo dice que Job se mantuvo ahí alabando a Dios. Quiero leerte unos versículos que demuestran lo que es Dios y lo que decía Job. Él es bueno y amoroso. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Él es todopoderoso. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él conoce todos los detalles de mi vida. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él tiene el control. Job 34:13. ¿Quién visitó por en la tierra y quién puso orden en todo el mundo? Él tiene un plan para mi vida. Job 23:14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Él me salvará. Job 19:25. El famoso versículo de yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Con todo esto tenemos motivos que en los días oscuros nunca dejes de alabar y adorar a Dios. Y mucho menos perder tu confianza en Dios. Yo siempre he creído, y por lo que mi vida me ha tocado vivir, que Dios siempre cumple sus promesas. Porque
Porque durante los periodos estos de sequía espiritual que vienen a nuestras vidas, nosotros lo que tenemos que hacer es que debemos depender totalmente de las promesas de Dios y no de nuestros sentimientos y emociones. A veces sufrimos con nuestros hijos y nos dejamos arrastrar por los sentimientos, perdemos la fe, caemos en desánimo, en depresión, cuando lo que tenemos que hacer en esos momentos es adorar a Dios, alabar a Dios, en vez de todo lo contrario. Encima, tus hijos te ven que eres una persona espiritual, que buscas a Dios. Sí, hijo mío, pero Dios va a cambiar, Dios va a hacer las cosas. Yo no me voy a rendir. No me voy a rendir, levántate en el nombre de Jesús. Cuando ven esas actitudes en nosotros, tus hijos empiezan a tener fe, a creer. Porque es que después, lo más hermoso de todo esto es que sucede. En esos momentos oscuros, levanta tu mirada al cielo, no a la tierra. Yo digo, madre mía, todas estas situaciones, pero yo reconozco que Dios me está llevando a un grado más profundo. Esto es un ministerio que Dios te lleva cada vez más a tener grados espirituales más grandes, porque como ves tantas cosas, ves tantas situaciones, ves tantos milagros en la vida de la gente, que uno va creciendo, uno se va haciendo más maduro. Y además yo he visto que una amistad basada en sentimientos es muy superficial. Es muy superficial. Y a veces digo esta frase: no te preocupes por tus preocupaciones. Hay que ocuparse, pero no preocuparse. He visto cómo el carácter de Dios nunca cambia con las circunstancias. Siempre la gracia de Dios todavía tiene toda la fuerza. Él todavía está en todo, aunque no lo sientas. Pero Él está ahí. Y cuando Job sintió la ausencia de Dios, él siguió dependiendo de su palabra. Mira, Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Decía Job: a pesar de lo que estoy pasando, yo nunca me voy a apartar de sus mandamientos. Los mandamientos de sus labios. Lo que voy a hacer es que cada vez voy a atesorar más su palabra. Y gracias que confiaba en la palabra de Dios, pues Job pudo mantenerse fiel. Gracias que Job confiaba en Dios, pudo mantenerse en pie. Y aunque él parecía no tener miedo en tanto dolor y con tantas cosas, porque él decía: Dios probará a matarme, pero todavía yo confiaré en Él. Imagínate tú. Yo creo que uno adora a Dios más fuerte cuando uno mantiene la confianza en Él, a pesar de que te sientas abandonado. Y yo le digo a muchos: no olvides nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Recuérdalo siempre. Y mira, es más, me atrevo a decirte, aunque Dios no hubiera hecho nada por ti, aún así mereciera tu mejor alabanza. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por ti. El Hijo de Dios murió por ti. Y yo creo que ese es el motivo más importante de la adoración. El reconocer, el saber. Pero yo estoy seguro que Dios ha hecho mucho por ti y por mí. Por desgracia, olvidamos la cruel y agonía, el sufrimiento tan grande que sufrió nuestro Dios y en nuestro lugar. Y fue por nosotros. Al Hijo de Dios lo desnudaron, lo golpearon, lo humillaron, le dejaron la cara irreconocible, lo azotaron, le escupieron, se burlaron de Él, se reían de Él, se pusieron una corona de espinas y empezaron a escupirle con desprecio. ¿Cómo se sentiría el Señor ahí? ¿Sentiría que Dios lo abandonó?
crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo humillaron hasta lo sumo. Lo trataron peor que a un animal. Y después de estar casi inconsciente por las hemorragias y por todo lo que estaba pasando con su cuerpo, encima le obligaron a cargar una pesada cruz. Y encima por un camino ascendente, lleno de piedras y de cosas. Y después lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente. Y es una muerte atroz por crucifixión. Y mientras él desangraba y sufría todas estas cosas, tuvo que escuchar las burlas y el desprecio del gentío que estaba ahí, de toda la gente que estaba ahí, que encima se divertían viendo el dolor y el sufrimiento que él estaba pasando, porque él afirmaba ser el Hijo de Dios y la gente se reía y lo despreciaban. Y encima que el Señor cargaba con todo el pecado y la culpa de la humanidad, toda nuestra, sobre su persona, Dios miró a otro lado y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo. Él lo podía haber hecho, pero entonces no podría haberte salvado a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad en ese momento en la que estaba pasando nuestro Señor. No hay palabras por mucho que quiera buscar. Ahora, ¿por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado sobre su propio Hijo? Porque muchos se preguntan eso. ¿Sabes por qué? Para que nosotros no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno. Y que para que pudiéramos entrar en su gloria para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por ti, por mí. La Biblia dice en 2 de Corintios, y termino, 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús dio todo de sí para que tú tuvieras todo. El Señor murió para que nosotros pudiéramos vivir para siempre, para que pudiéramos tener vida eterna. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y adorar y alabar a Dios en una alabanza continua. Nunca más te pregunte qué motivos tienes para agradecer a Dios. No te lo preguntes nunca más. Y el punto de reflexión que quiero darte en esta mañana es que Dios es real. No importa cómo te sientas. Me gustaría darte un versículo para memorizar en este día. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cierra tus ojos ahí donde estás.